Estudié periodismo en la Universidad Católica, el año 80 entré a la universidad. Finalmente entré a estudiar periodismo por una cosa, no sé, práctica, intuitiva. A mí lo que me interesaba era en ese momento leer y escribir. Después de estudiar periodismo, que en esa época duraba 4 años, trabajé en la revista APSI y a poco andar, por ahí por el año 87, entré a estudiar una licenciatura en estética en la Católica, en un programa de posgrado. La completé, la terminé. Nunca me alcancé a titular en ese momento de licenciado en estética, después, más adelante sí me titulé, pero eso ya es otra historia. Pero sí, hice la licenciatura en estética completa, los 2 años, y si bien eso estaba enfocado a formar y a preparar críticos de arte, yo en realidad hice esa licenciatura no porque me interesaba ser crítico de arte, sino porque me interesaba reflexionar en torno al arte, a la creación artística. Entré a trabajar, hice mi práctica en la revista Hoy, mientras todavía estaba estudiando, y después entré a trabajar en la revista APSI, una revista de oposición a la dictadura. Trabajé 5 años en APSI. En APSI trabajé fundamentalmente en las secciones de magazine y de cultura. Siendo muy joven, era un equipo muy joven el de APSI, una revista que yo creo que me formó bastante. Después de APSI trabajé un par de años en la revista Hoy, también en ese ámbito, en el ámbito como el magazine y la cultura. Después trabajé un par de años en el programa El Mirador de Televisión Nacional. Fue como una tregua, no sé si una tregua, pero una cosa extraña, porque nunca me interesó mucho el mundo de la televisión. Pero sí, ese programa en particular fue una buena experiencia. Programa que conducía Patricio Bañado, un programa de reportaje. Yo tenía a mi cargo un par de secciones, una que se llamaba Cámara en Mano y el espacio con que se cerraba el programa, que se llamaba El Catalejo de Mar, que era un espacio muy cortito, como de ironía respecto a la actualidad. Después dirigí 5 años una revista de fútbol española en Chile que se llamaba Don Balón. Después dirigí durante casi 10 años la revista El Domingo del Mercurio. Y ahí yo diría que ya se acabó mi relación con el periodismo, en buena hora. Y en paralelo, mientras estaba trabajando en APSI, por ejemplo, empecé a publicar, creamos una sección de deporte, me acuerdo, en APSI, y de esa sección surge mi primer libro, que es un libro de crónicas de fútbol, se llama Cosas del Fútbol. Por el año 98 publiqué un libro de crónicas que reunía crónicas de APSI y de Hoy, que se llama El Teniente Bello y otras pérdidas. Y después, ya estando en la revista El Domingo, yo diría que empecé ya más seriamente a trabajar ya con el ojo puesto en los libros. Cuando pienso en la autogestión, cuando pienso en mi historia o en nuestra historia, en la historia de Lolita, que no es solo mía, cuando pienso, por ejemplo, en ustedes, cuando pienso en ustedes, muchachos más jóvenes, que ya tienen 20, 18, 25, 23, 30, efectivamente hoy día las posibilidades de la autogestión son 100 o 1000 veces más naturales de lo que pueden haber sido para nosotros, cuando nosotros éramos más jóvenes. Todo lo que nosotros hubiéramos podido pensar en términos de autogestión hace 20 o 30 años era realmente pensar cuesta arriba. Sin embargo, hoy día yo diría que
el camino de la autogestión yo lo veo como algo muy relevante en términos de la creación, pero siempre, como tú me decías antes de empezar a grabar, con los pies así bien puestos en la tierra, pero ojalá nunca, o no sé si nunca, la palabra nunca un poco desagradable, pero concibiendo la autogestión siempre en armonía, ¿no?, con la inspiración y la energía creativa, ¿no? Es decir, no la autogestión poniendo en entredicho o yo diría pasándole la planadora encima al alma, no sé si al alma artística. Yo creo que ese es como yo diría que quizás si la ecuación más interesante en este caso viene a ser cómo encontrar, ¿no es cierto?, la comunión, los puntos de encuentro entre esa necesaria capacidad de gestionar lo artístico para hacerlo posible, viable, sin sacrificar su esencia, su alma. Yo diría que por ahí empezaría yo a trabajar y a librar la batalla, digamos. Y en eso creo que hoy hay posibilidades. De repente viene mucha gente, nosotros creamos un sello, por eso aquí empiezo como a tratar de contestar tu pregunta. Nosotros creamos un sello hace 6 años, Lolita Editorial. Yo creo que creé ese sello en parte por una necesidad interior como escritor, de no sentirme completamente a gusto ya como autor frente a los sellos en los cuales publicaba, que eran sellos grandes, ¿no? Yo publicaba en Random, había publicado en Ediciones B, es decir, y por lo tanto mi interlocución con los editores, ¿no es cierto?, de los sellos, si bien en general había sido más o menos fluida y mis libros se publicaban y algunos de ellos incluso les iba bien y todo, como que había algo en ese ejercicio de ir, de como presentar y de esperar siempre, ¿no es cierto?, la respuesta y la, entre comillas, aprobación, que quizás porque yo estaba más viejo, yo ya no quería como pronto ese ejercicio, quería de alguna manera seguir ejercitando como siempre me ha parecido y me ha importado, seguir ejercitando mi trabajo con la mayor libertad posible. Y algo ahí me hizo como ruido, algo me hizo en algún momento crack, así, y yo diría que eso ocurrió como por ahí por el año 2007, 2008, con algunos libros que publicaron en alguna editorial y que de pronto me hicieron sentir que si íbamos a publicar algo después había que revisarlo porque en el fondo económicamente esos libros podían no ser muy comerciales o muy, y yo ya no estaba como para entrar a discutir o para hacer entre comillas concesiones en ese sentido. Es decir, yo escribo lo que escribo y si eso se vende o no se vende, la verdad que cómo encontrar la comunión, ¿no es cierto?, entre tu alma, porque si tú vendes el alma, se acabó. Sí. Se acabó. Ahí yo creo que, es decir, estás renunciando a tu soberanía, a lo que es sagrado. Yo creo que eso es irrenunciable. Sí. Si tú pones eso, si tú en el fondo eso lo sacrificas si a eso le pones precio, ¿acabó? ¿A dónde está el arte? Y eso no es purismo, eso no es integrismo, tiene que ver con eso. Entonces, ¿para qué haces lo que haces? ¿Lo haces por dinero realmente? Eso es lo que te moviliza. Entonces, si fuera por dinero, bueno, entonces realmente haz otra cosa. ¿Cuál ha sido la maravilla, creo yo, que hemos podido de alguna manera construir y crear? Y en ese sentido me siento muy afortunado. Es que lo hemos podido hacer en el mundo de los libros y orbitándonos y sin renunciar y sacrificar nuestra esencia, nuestra identidad, digamos así. Eso lo encuentro bello. Creamos un sello, Lolita, hace 6 años. Yo creo muy impulsado, retomo la idea que te estaba diciendo, muy impulsado por un taller
que yo hacía, ¿no es cierto?, que hago hasta el día de hoy, de lectura, y porque sentía que había una energía en ese grupo de, no sé, 60, 70, 80 talleristas que tenía de varios días a la semana, que yo sentía que podían ser como la base como que me impulsaban, me daban la fuerza para llevar a cabo ese proyecto. Lo hicimos, no teníamos un peso, nada, 200 lucas fue nuestro capital inicial, y un libro de poesía, fue el primer libro que hicimos, un libro de poesía, lo financiamos impecablemente con una preventa. Y así empezó a andar la rueda. Hemos publicado 50 libros en Lolita Editores. Y Lolita Editores, su único objetivo es que no pierda y que ruede. Sacamos, no sé, 6 libros al año, 7 libros al año. Y ese es su objetivo, que ruede. Que no nos signifique un conflicto, un drama, y que al mismo tiempo vaya ampliando un catálogo y vamos haciendo los libros que queremos, que nos gustan, y que vaya haciendo mínimo, minúsculo aporte, una mota de polvo en el panorama del mundo de los libros, nada más. Pero eso ocurre. Esa energía que pudimos como empezar a movilizar, Lolita Editores, en algún momento, y que los talleres se vieron como movilizando, porque también es un proyecto de autogestión, los talleres de lectura, yo diría que ha sido quizás el proyecto de autogestión más relevante que he hecho en estos últimos 9 años. Me fueron llevando como a, de pronto, cuando dejé de escribir la columna, me echaron de la columna semanal que hacía en la revista El Sábado, decir, bueno, ¿por qué no lo hago solo? ¿Por qué no escribo la columna por mi cuenta y se la mando a lo mejor a posibles suscriptores por correo electrónico? Y lo hice durante más de un año, y toda la semana le mandaba la columna, y sentí que, y hubo casi 1000 suscriptores que me pagaron nada, 1000 pesos mensuales por una columna. Yo sentí que esa energía que había ahí de alguna manera me dio como la fuerza para darme cuenta que era posible, que había algo ahí que latía, que era posible sostener ciertos proyectos, ciertas ideas, que si tenían fuerza, si tenían sustento. Y eso, la editorial, los talleres, la columna, finalmente derivó en que, bueno, ¿por qué no? Cuando dejé de hacer la columna, porque me fatigué, y si hacemos una librería, y si en esa librería integramos los talleres, que los hacemos acá. Talleres, acá hacemos los talleres 4 días a la semana, de lunes a jueves, se juntan 20 personas acá y comentamos un libro. Y decir, bueno, este espacio tiene esa energía, digamos, y no es tan difícil, pero en realidad no sé si esto lo hubiera podido hacer hace 10 años, hace 5 años, hace 15 años. En realidad a lo mejor tiene que ocurrir, hay que hacer un camino, hay que hacer algo tiene que ir ocurriendo, y algo tienes que ir como construyendo para que de pronto las cosas decanten. Pero también tiene que ver con que hace 20 años no existían las posibilidades de autogestión que sí existen hoy. Pero hay algo que no se compra en la farmacia, ni que se puede apurar, ni que se debe acelerar, y que tiene que ver con el alma. Y eso o está o no está. Eso no se puede impostar, ni se puede inventar. Y eso se lee en el sentido de que finalmente el otro, el que está frente a, lo va a ver o no lo va a ver. Y si lo ve, si existe, lo va a encontrar. Yo creo que eso es muy real. Tú te das cuenta, tú que sabes de esto porque vives en este universo, cuando te enfrentas frente a una obra que te toca en el ámbito que sea, te está diciendo algo, tú eres capaz de identificar que ahí hay algo, ¿no? Hay algo que se está expresando, que se está transmitiendo. Eres capaz de identificar cuando eso que se está transmitiendo, se está expresando, ¿es verdadero o no? Cuando en realidad lo que se está diciendo ahí está dicho desde el corazón, no. O en realidad es más bien un discurso aprendido, algo que, no sé. Da susto que se confunda la autogestión con una palabra que la encuentro horrible, y hasta me molesta nombrarla, que es el emprendimiento, ¿no? Es decir, esto de los emprendedores, entonces, artistas emprendedores.
chuta, decir, entonces, bueno, a ver, pero pequeños empresarios de sí mismos. O sea, ahí es muy fácil llegar al punto de ser, en el fondo, artistas que se tienen que salir a venderse, y esta cosa que es como, no, es que si no te vendes nadie te va a comprar, y entramos de nuevo en un lenguaje que es comprarse, venderse, comprar, vender, mercado, que es muy complicado porque te lleva a un territorio en el cual tenemos todas las de perder y muy poco que ganar. Poco que ganar en el buen sentido de la palabra. Y yo diría que sí tenemos la posibilidad, no tanto de ganar, de imponer, sino a lo mejor de, en el fondo, habitar un espacio y al final, no sé, pero al final la pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Yo le diría a los que trabajan en la autogestión que, que se piensen a sí mismos eh, desde lo posible, desde lo humano, desde lo que les gusta, y que no se asusten frente a los costos, justamente porque pueden pensar en bajos costos. Cuando digo austeridad, también la piensan respecto a su propia vida, porque mientras menos gasten, mientras menos se endeuden, mejores posibilidades van a tener de poder andar por la vida, mientras más ligeros de equipaje andan, más libres van a poder ser, mientras menos propiedades tengan, mientras menos impuestos tengan que pagar. Yo creo que van a ser un poco más libres, ¿no? para andar por la vida y para tampoco le tengan miedo, no sé, a vincularse, a querer, a tantas cosas que uno podría empezar a decir. Eso.